bien, la semana pasada, familia, iniciamos esta serie que se llama Reino Establecido, y solamente por estas 2 sesiones te voy a leer la visión de la serie, por ser las primeras 2. Bien, entonces quiero que leas junto conmigo. Dice, la serie Reino Establecido es una afirmación de la promesa de Dios a nosotros: les daré el reino. Dios nos ha dado autoridad para conquistar y gobernar nuestra mente, emociones y voluntad, y a través de esa autoridad que el mundo espiritual y material se someta a su voluntad. Esta serie también será una auditoría a nuestra mente para lograr tener la mente de Cristo. Mientras que la psicología le llama neuroplasticidad, Dios le llama arrepentimiento. Entonces espero que Dios nos dé sabiduría para que en esta temporada te pueda transmitir no solo información, sino que lo que te transmita sea algo que en verdad cambie tu vida. ¿Bien? Muy bien, pon tu mano en tu corazón ahí donde estás y vamos a orar juntos. Di así: Dios, mi corazón es tierra fértil para tu palabra. Que la palabra que hoy escuche dé mucho fruto. Amén. Muy bien, la sesión de hoy es la sesión número 2 de esta serie Reino Establecido, y tiene como título, quiero que lo leamos juntos, todos juntos. Dice: básicamente. Los títulos de toda la serie van a contener este final, ¿no? Nosotros en el español usamos muchas palabras que terminan con mente, ¿sí? Entonces, en la sesión de hoy lo que quiero hacer, lo que espero hacer con sabiduría, es explicarte básicamente qué pasó en nuestra historia. ¿Por qué hoy estamos buscando el reino otra vez? ¿Por qué tuvo que venir un Salvador? ¿Por qué Cristo es quien nos rescata de nuestra vana manera de vivir? O sea, ¿qué pasó para ahora necesitar un Salvador y necesitar buscar el reino? Bien, y para eso necesito explicarte cómo fuimos creados y cuál es nuestro estado original. Y lo vamos a leer. Esto aparece en Génesis capítulo 1, del 27 al 28, y dice así: Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra. Y quiero que pongas atención a esa palabra, dice: y sométanla, llenen la tierra y sométanla. Y hay otra expresión aquí que es muy importante, dice: ejerzan dominio, ¿ok? Ejerzan dominio, dice, sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Entonces, estos 2 versos nos explican quién nos hizo, cómo nos hizo y para qué nos hizo. Entonces, ahí está resumido todo. Dios es nuestro creador, ¿sí? Nos hizo, ¿cómo nos hizo? A su imagen, ¿bien? Y nos hizo con un propósito. Dice: para gobernar, ¿sí? Para ejercer dominio, para someter la creación. Entonces, en pocas palabras, estos 2 versos se pudieran explicar o expresar con esta siguiente frase: fuimos creados para ejercer reino, que el ser humano ejerza reino. Bien, obviamente las palabras que ahorita leíamos era dominio o el sometimiento, pero en términos generales esta es la expresión, que ejerza reino. Y de aquí es donde se desprende la explicación importante. ¿Reino sobre qué? ¿Verdad? O sea, ejercer dominio sobre qué, someter qué. Y el pasaje también es bien obvio, dice: ejerzan dominio sobre la creación. Sí, dice sobre las aves, los peces y todo lo que se mueve. Y dice: sometan, pero no solamente está hablando de animales, dice: llenen la tierra, y luego dice: sométanla. Entonces, el pasaje está hablando de que fuimos creados para gobernar toda la materia, bien, todo lo material, toda la creación y las circunstancias. Ese es el objetivo de cómo Dios nos creó. El problema es que cuando el ser humano desobedece y cae por su desobediencia, perdemos ese dominio, y ahora las circunstancias, el mundo y la materia nos gobierna a nosotros. Esa es la diferencia. De un lado, con Cristo no importa lo que el mundo diga o cómo cambien las circunstancias o si tengo o no tengo, yo decido sobre mis pensamientos, mis emociones
y mi voluntad. Mi entorno no me define, mi entorno no me dirige, mi entorno no me gobierna. Yo no me identifico con el mundo, con lo material, ¿sí? Entonces, ese es el gobierno. En cambio, estamos en un sistema donde todo es distinto. Si las cosas van bien, me siento bien. Si las cosas ocurren como yo espero, entonces me siento bien. Entonces, esto es esclavitud, porque yo estoy sometido a lo que ocurre en mi entorno. Mira, es algo curioso, porque mientras tú y yo fuimos diseñados para gobernar sobre la creación, hay partes de la Biblia donde el pueblo de Dios hace ídolos con formas de animales. Es muy curioso que a las faldas del monte Sinaí, donde Dios les da los 10 mandamientos, el pueblo se corrompe y dice que hacen un becerro de oro para adorarlo. Esa imagen representa de manera muy pura lo que ocurre en el corazón, ¿sí? Estoy sometido a lo que me alimenta, porque el becerro representaba eso. O sea, por ejemplo, nosotros que tenemos una cultura muy ganadera acá en Sonora, pues vamos a entender mucho más esa cuestión de cómo las cabezas de ganado y eso significa la riqueza. Entonces, ellos estaban expresando esa misma humillación. Yo me someto a la creación. Yo me someto a mis circunstancias, yo me someto. O sea, si todo va bien, me siento bien. Yo no decido sobre mí, las circunstancias lo deciden. Esa es una expresión de un ser humano que es esclavo del mundo, de la creación y de lo material. En cambio, tú y yo fuimos creados ¿para qué? Para gobernarlos a ellos. Ahora, creo que la pregunta aquí debería de ser: ¿cómo logramos gobernar sobre la creación? Volviendo a nuestro estado original. Va a aparecer en pantalla qué significa que fuimos creados a la imagen de Dios. Son 3 expresiones bien importantes. Número 1 dice: funcionamos igual que Dios, o sea, por fe. El ser humano no fue hecho para el miedo, para la preocupación, para el estrés y para la ansiedad. De hecho, vivir preocupado es la peor manera de vivir. Vivir preocupado es la peor manera de desperdiciar una vida, porque fuimos hechos para vivir por fe, no por miedo. Ahora, fe y miedo son 2 caras de una misma moneda. Son lo mismo. Mira, lo voy a decir así: estamos ejercitando la misma parte de nuestro cerebro con el miedo o la fe. Mira, te lo explico así. La Biblia dice que la fe es la convicción y la certeza de lo que se espera, ¿verdad? Pero la fe tiene esta virtud: es la convicción y la certeza de que todo estará bien o de que todo será para bien. ¿Bien? Y vivimos en esa confianza. Todo va a estar bien, todo será para bien. Ahora, el miedo es lo mismo. El miedo es convicción y certeza de que algo malo va a pasar o de que todo será para mal. Entonces, si te fijas, es idéntico. Fe y miedo son lo mismo, nada más que puesto en el reino distinto. Acá lo ponemos en el reino de Dios y acá lo ponemos en el reino del enemigo. Pero es lo mismo. De hecho, hay expresiones en nuestra cultura que afirman esto que te estoy explicando. No pasa algo malo y la mamá de familia dice: ay, yo ya sentía que algo malo iba a pasar. Hermanitas, ¿verdad que sí? Yo lo presentía, mijo. Yo sabía, yo algo sentía. Y esa no es otra cosa que una certeza de que algo malo va a pasar. Algo malo va a pasar. Entonces, tú y yo no fuimos hechos para la preocupación, el miedo, ni la ansiedad. Y así como te lo dije que la preocupación es la peor manera de vivir, te lo afirmo: la preocupación es el peor pecado que existe. Mira, la preocupación lo que hace es drenar tu propósito. La preocupación lo que hace es desenfocar tu mente. Y entonces, por esa falta de fe, la persona termina compensando sus vacíos con el placer pasajero que el mundo le ofrece. Una persona es adicta a una sustancia porque tiene miedo. Como está vaciando su interior, porque todo el día está pensando, sobrepensando, preocupado, comparándose. Su entorno lo dirige, las opiniones lo dirigen, el dinero lo dirige. Entonces necesito un escape de todo esto: la fiesta. Necesito un escape: el bote, la copita, ¿verdad? Necesito un escape de todo esto. Entonces, la raíz del pecado carnal, lo vamos a decir así,
es la preocupación y el miedo. Cuando una persona vive constantemente preocupada o en temor, drena su energía, drena su propósito, drena su corazón, y entonces busca en el pecado carnal una salida o un placebo a sus vacíos. Y ese es el verdadero problema. Entonces, por eso es el peor pecado. Porque todas las conductas de exceso, de abuso, todas esas conductas tienen una sola raíz. ¿Cuál es? La preocupación. La preocupación. Yo no gobierno, me gobiernan. Bueno, pareciera una expresión muy mandilona, pero no tiene nada que ver con eso, ¿verdad? Número 2 dice, tenemos la misma identidad. Esto es hermoso. ¿Cuántos sabemos que Dios es amor? Pero ¿sabes qué significa eso? ¿Sabes qué significa eso? Que Dios vive para dar y servir. Que Dios es un servidor y es generoso, ¿ok? Y que Él vive en esta naturaleza, es misericordioso, es grande en amor, es hermosa esta identidad de Dios. Pero escucha, tú y yo fuimos hechos con la misma identidad. El ser humano no fue hecho, por ejemplo, para la competencia económica o para pisarnos entre nosotros o para dejarnos atrás o para pelear por la comida o por la supervivencia entre nosotros. Claro que no, eso es horrible, oigan. Porque el capitalismo lo que nos dice es, tú gana, no importa quién pierda. Qué triste, ¿no? Tú gana, o sea, tú busca tu ganancia. Yo una vez escuché esto de una persona y me dolió, porque le dijo a una persona que estaba haciendo negocios turbios, lo vamos a decir así, un poco raros estos negocios. Y eran cristianos los dos, ¿eh? Bueno, creyentes. Bueno, eran creyentes. Y uno le dijo al otro, le dice, no te preocupes, viejo, le dice, tu responsabilidad es poner un plato de comida en la mesa, no importa el costo. Y vivimos en esa, o sea, parece que suena bien, ¿verdad? Pero estamos rompiendo con nuestra identidad porque no fuimos hechos para pisotear a otros, para competir con otros, para compararnos con otros. Mira, hay una frase de Reino que a mí me encanta y es, en un mundo donde todos compartimos, no hay perdedores. En el capitalismo, al capitalismo le conviene que haya perdedores, ¿sí? Porque todos necesitamos ver personas a las cuales aspiramos a alcanzar, ¿sí? Un estatus, una vida, esa casa, ese carro, esa ropa. Entonces el capitalismo, como nos quiere esclavos del sistema, del entorno, de las situaciones, pues necesita poner expectativas falsas entre nosotros y nos pone a competir cuando fuimos hechos para la colaboración y la comunidad. El ser humano es feliz en la colaboración y en la comunidad, en el compartir, en el ayudarnos los unos a nosotros, porque es nuestra identidad. Ahora, dice, tenemos la autoridad de Dios. ¿Cuál es? Gobernar, pero solo, mira, solo quien vive por fe y en amor tiene autoridad para gobernar. Cuando una persona no vive por fe y no vive en amor, no tiene autoridad y su mente, sus emociones y su voluntad están sometidas al sistema. Entonces la mala noticia aquí es terrible. ¿Cuál es? Perdimos el reino, oigan. Perdimos el reino. Ahora te lo voy a poner en pantalla como una fórmula, creo que nos va a ayudar a entenderlo mucho mejor. Miedo más egoísmo igual a una mente que es esclava. Sí, a un alma que es esclava. Y te quiero explicar, porque acuérdate que esta sesión se llama Básicamente, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Cómo ocurrió la caída? ¿Cómo el ser humano terminó en esclavitud? Todo esto empezó, escucha, no por la mentira, empezó por el mentiroso. Esta caída empezó porque había una serpiente en el jardín del Edén. Y ya después Apocalipsis explica quién es la serpiente. Apocalipsis dice que la serpiente antigua es Satanás, el diablo, o sea, lo dice, era él. Bien, no era una serpiente, y ojo con eso, era una serpiente que hablaba. No, oigan, era Satanás, se le llama como serpiente, ¿sí? Pero era Satanás mismo, ¿ok? Era Satanás mismo. Entonces, la caída empieza por el mentiroso, pero ese mentiroso nos mintió, él me mintió. Ahora, están muy serios hoy, oigan. No sé si están viendo mi camisa de mantelito de abuela.
Cuando me la puse hoy, oigan, me acordé de mi mamá Chela, así se llamaba mi abuela materna, que cuando comíamos en su casa nos ponía unos mantelitos individuales. ¿Sí se acuerdan? No, tuvieron una abuelita de esas, que era el mantel de plástico, claro, ¿verdad? El super comedor carísimo, pero con un mantel de plástico horrible, ¿verdad? Y luego sobre el mantel de plástico, unos mantelitos de tela tejidos, y ya pues. Entonces, ya me acordé nada más. Bien, entonces, empezó por el mentiroso, ¿verdad? Y este mentiroso nos mintió. Ahora, ¿cuál fue la mentira de Satanás? Porque cuando leemos el Génesis, creemos que la mentira estuvo en que le dijo a Eva, con que Dios te dijo que no podías comer de ningún árbol, ¿sí? Y ya Eva le dice, no, de todos podemos comer, menos de este, porque si comemos de este árbol vamos a morir. Entonces Satanás dice, no van a morir, ¿verdad? Dios sabe que cuando coman de ese árbol sus ojos se van a abrir, van a conocer el bien y el mal y van a ser como Dios. Ahora, cuando lees todo ese concepto, el concepto es muy profundo, porque la mentira fue una sola. ¿Cuál fue? Dios te mintió, Eva. Eso es todo. La mentira del diablo hasta el día de hoy sigue siendo la misma. ¡Hey! Dios te mintió. Dios te dijo que te iba a cuidar y no te cuida. Ve cómo estás. Dios te dijo que iba a estar contigo y ve, te sientes bien solo. El enemigo sigue diciendo la misma mentira. ¿Cómo? Mira, él es el padre de mentira y la única manera en que él sea el padre de mentira es llamarle al que es fiel y verdadero mentiroso. Y es la misma mentira que nos dice hasta hoy. Leemos la Biblia y la Biblia expresa la voluntad de Dios y el diablo le dice a la sociedad, no es cierto, Dios mintió. El diablo viene y nos dice a nosotros, no es cierto, Dios mintió. Y sigue siendo la misma bandera del enemigo, Dios miente. Y mira, y como Dios miente, no puedes confiar en Él. Es muy simple. Y ahí nos roba la fe y por lo tanto el propósito, porque así es la caída. El mentiroso, la mentira desarrolló miedo. ¿Qué es el miedo? La falsa expectativa del futuro. Eso es miedo. Como el mentiroso me dijo que no podía confiar en Dios, que ahora la vida depende de mí, yo no puedo controlarlo todo. El futuro es oscuro. Y el miedo trajo el pecado. ¿Cuál es el pecado? El egoísmo. Porque tengo miedo del futuro, cierro mi corazón, cierro mis manos, no le doy a nadie, veo solo por mi necesidad. Y el egoísmo trajo una maldición. ¿Cuál es? La pobreza. Y así dice la Biblia también. Cuando ya se comete el pecado, Dios le dice al hombre, vas a comer con dolor de ahora en adelante. Y dime si eso no es la realidad del mundo actual. Hay que comer sufriendo, ¿sí? Hay que comer con dolor, pero te lo reitero porque ahorita te lo estoy explicando en minutos. A mí me tomó 40 años entenderlo. A mí me tomó 40 años entender de dónde vino la caída. Otra vez, el mentiroso, la mentira, ¿cuál fue? Dios no es confiable. La mentira trajo miedo. ¿Qué es? La falsa expectativa del futuro. Y el miedo trajo el pecado. ¿Cuál es el pecado? El egoísmo. Y qué casualidad que miedo y egoísmo es lo contrario a fe y amor. Fuimos creados ¿para qué? Para la fe y para el amor. Por lo tanto, en lugar de gobernar, nos convertimos en esclavos. Esclavos del sistema, esclavos de los pensamientos, esclavos del entorno. Y en lugar de nosotros gobernar, somos gobernados por todo lo que está a nuestro alrededor. Ahora, la Biblia lo aclara de manera muy contundente, cómo estos dos pecados son los peores pecados de todos. Te lo voy a explicar. Ahorita te lo decía, pero ahora te lo voy a leer. Dice así Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Mira, no es como que hay chancita, no. Es imposible agradar a Dios sin fe. Porque imagínate acercarte a Dios creyendo que es un mentiroso, creyendo que Él no es digno de confianza, creyendo que Él no puede. No. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios. Y el otro verso, Romanos 8:8, dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y esto es el egoísmo. O sea, mira, Jesús dice en la escritura, ¿verdad? Es muy curioso. Y no lo dijo nada más porque Él estaba especulando. No, lo dijo intencionalmente cuando repite en el sermón de la montaña, no se preocupen por nada,
¿sí? No se preocupen por lo que van a comer, no se preocupen por lo que van a vestir, no se preocupen por el día de mañana, no se preocupen por nada. Y él sabía algo: ningún ser humano puede ser feliz en el miedo y en el pecado, porque no es nuestra naturaleza. Ahora, después Jesús dice: busquen el reino, ¿verdad? Después de que te dice no te preocupes, después te dice busca el reino, ¿sí? Pero yo te expliqué que el reino viene después de dos virtudes principales, ¿sí? La autoridad es precedida por la fe y el amor. Cuando una persona vive en fe y en amor, recupera la autoridad para gobernar. Entonces, lo que ahorita leíamos es, vuelvo a la misma idea: sin fe es imposible agradar a Dios, y el que vive para los deseos de la carne no puede agradar a Dios. Entonces, lo contrario a eso es que a través de la fe y el amor, tú y yo buscamos, y escucha, y recuperamos el reino. A través de una vida rendida a la voluntad de Dios, tú y yo volvemos a la autoridad que Dios nos dio. Por eso esta idea, oigan, de un cristiano carnal es una contradicción de términos. Porque ¿cómo puede ser que tú seas esclavo de tus propios impulsos? Que tú seas esclavo de tus propios deseos, que no puedas controlar lo que está en el entorno. Y esto es fuerte, porque en ocasiones vemos la fe como algo que sí trabajamos a nivel mental, pero vemos la santidad como algo opcional en nuestro camino con Dios. Y quiero explicarte algo. La Biblia dice que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Y esta no es una escena que la Biblia nos pinte hacia el futuro, ¿no? De que sin paz y sin santidad nadie verá. No, nadie verá a Dios hoy. O sea, la única virtud de Dios que es a la tercer potencia es la santidad. Dios es santo, santo, santo. Entiendo que Dios ama al pecador, yo lo sé, pero no porque ame al pecador va a sobrellevar o tolerar su falta de disciplina espiritual. Él perdona siempre y Él tiene misericordia siempre, pero Él una y otra vez nos va a llamar a una vida justa, a una vida santa, a una vida rendida a su voluntad. Mira, qué curioso, ¿no? Que hoy el eslogan de esta sociedad es: haz tu voluntad. Cada quien, tú puedes ser lo que tú quieras, ¿verdad? Tú puedes elegir ser lo que tú quieras. Y la Biblia nos lleva a una oración bien diferente: Dios, que se haga tu voluntad. ¿Te das cuenta qué distinta es la oración? El diablo hoy nos vuelve a mentir y nos dice: tú puedes ser lo que tú quieras, haz lo que tú quieras. Y volvemos a la palabra y la palabra dice: no, Dios, que se haga tu voluntad. Entonces, la santidad tiene mucho que ver con la rendición de nuestros deseos, de la rendición de esta parte que yo sé que a todos nos cuesta obviamente es un tema, creo que nos confronta a todos. Pero voy a reiterarte algo: la raíz de la santidad es la fe. Ahorita te decía, así como la raíz de todo el pecado carnal es el miedo, la raíz de la santidad también es la fe. Y mira, vuelvo a las palabras de Jesús. Jesús dice: no se preocupen por nada, ¿verdad? No se preocupen por lo que van a comer, por lo que van a vestir, no se preocupen por el día de mañana. Y mira, a la Biblia siempre hay que preguntarle. Para mí, yo le pregunto todo a la Escritura. Y hay que preguntarle: está bien, Jesús, qué buen consejo, ¿verdad? Pero es un muy mal consejo para un preocupón. Sí, ¿verdad? Cuando estás todo preocupado y todo así, que alguien se te acerque y te diga: oye, no te preocupes. Te dan ganas de... ¿Estás de acuerdo conmigo, verdad? Se acercan y te preguntan: oye, ¿qué tienes? Fíjate, estoy muy preocupado. Y el consejo más... ¿cuál es? Ay, mana, pues no te preocupes. O sea, te dan ganas de: Señor, te lo mando de vuelta ahorita. Ahora hay que preguntarle: Jesús, ¿cómo le hago? O sea, no te preocupes. Gracias, ¿verdad? Gracias, Jesús, gracias. Qué gran consejo, Señor, gracias. ¿Cómo le hago? Jesús lo dice en el mismo pasaje. Dice: no se preocupen por lo que van a comer, ni por lo que van a beber, ni por el día de mañana. Escucha,
porque ustedes tienen un Padre en el cielo que sabe todo lo que necesitan. ¡Wow! Esa es la parte esencial de la santificación. Esa es la parte esencial del cambio. ¿Por qué puedo vivir en generosidad y en confianza? ¿Por mis méritos? No, hombre, vamos a caer en el mismo error. No soy huérfano. Tengo un Padre en el cielo que conoce mis necesidades. Entonces, creo que cuando lo entendemos desde ese punto, cuando lo entendemos desde esa perspectiva, las cosas es cuando empiezan a ser diferentes. Mira, lo que cambió en nosotros no fue una creencia. Lo que cambió en nosotros fue nuestro ADN. No fue solamente, antes no creía en Diosito, ahora creo en Diosito. No. Lo que cambió en nosotros es nuestro ADN. Ahora, si Cristo cambió nuestro ADN, entonces lo que aparece en pantalla es una verdad absoluta. Jesús no solo murió para salvarte, Jesús murió para santificarte. Mira, te lo voy a explicar con esto que tengo aquí, que me encanta. Muchos de ustedes ni van a saber qué es esto, ¿verdad? ¿Saben qué es esto? Los que están allá afuera, imagínenselo, oigan, ni modo. Bueno, si tienen buena vista, sí. Esto es un aguacate, oigan. Quien diga que no. ¿Esto es un aguacate? De hecho, oigan, esto puede ser muchos aguacates. Esto es un aguacate. Obviamente, miren, si un extranjero viniera a Hermosillo, porque, oigan, me di cuenta que nosotros le ponemos aguacate a todo. A todo, oigan, hasta hice una lista, miren. No, claro, yo vengo bien preparado, oigan, ¿ustedes qué creen? Nosotros le ponemos aguacate a los hot dogs. Nunca, en ningún lado del mundo le ponen aguacate a los hot dogs, solo nosotros, ¿verdad? Le ponemos aguacate a los tacos, a los burros percherones, a los mariscos, oigan, ahora todos los mariscos tienen aguacate. A los nachos, a las ensaladas, a las fritangas. En otros lugares del país a la fritanga no le ponen aguacate, nosotros sí, ¿verdad? Le ponemos aguacate a las tortas, a las hamburguesas, obviamente a la sopa de tortilla, al avocado toast. Excuse me. El otro día hubo un desayuno en la casa de algunas chicas acá de la iglesia. Y yo, amor, ¿y qué van a desayunar? Avocado toast. Y yo, ¿y qué es eso? Le digo, dímelo en mexicano, ¿verdad? Dímelo en cristiano. Pues es un pan tostado con aguacate. Ah, pues eso dime. O sea, le ponemos aguacate al huevito en la mañana, a todo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ahora, si un extranjero viniera y yo le dijera, hey, esto es un aguacate, y él iba a hacer, ¿y de dónde sale la pulpa? ¿Y de dónde sale? ¿Esto es un aguacate? Le diría, no puede ser, si esto es un aguacate. La cuestión aquí es, dale tiempo, ¿sí o no? Yo no sabía, pero el aguacate es de los árboles que más tardan en dar fruto, oigan. Mira, ¿sabes por qué traje este ejemplo hoy? Porque en ocasiones tú miras tu vida y dices, ¿realmente soy un hijo de Dios santificado? Y Dios dice, si eres, dale tiempo. Esto parece un hijo de Dios santificado si está duro y feo y se está pelando, y tú te ves a ti mismo y dices, ¿cómo esto puede ser un hijo de Dios santificado que vive por fe, que vive en amor? ¿Cómo? Y Dios dice, dale tiempo, dale tiempo, dale tiempo. Mira, esto es hermoso porque te lo decía hace un momento. Cuando Cristo Jesús nos salvó y nos perdonó, Él no solamente limpió nuestra maldad, no fue eso. Él no solamente cambió una creencia, te lo voy a reiterar. Él cambió nuestro ADN. Él cambió la esencia de nuestra naturaleza. Antes no éramos una semilla de aguacate. ¿Quién sabe qué seríamos, va? Chayote debimos haber sido. No éramos.
Éramos otro tipo de seres humanos antes de conocer a Jesús. Y cuando conocimos a Jesús, ¿qué pasó? Fuimos cambiados en personas nuevas. Ahora, ¿qué se necesita para que este cristiano duro y feo dé fruto? ¿Qué se necesita? Tiempo, y escucha, y disciplina. Ya sé que no te gusta, ¿verdad? Pero la Biblia dice que si la semilla no cae a tierra y muere, no da fruto. Te lo voy a poner en pantalla porque ahorita te decía, Cristo te perdonó no solo para salvarte, sino para santificarte. Mira, la falta de oración y ayuno es un gran obstáculo para la santificación. ¿Cómo puedes hacer que una semilla así dé mucho fruto? Necesitas ¿qué? Tiempo y disciplina, tiempo y cuidados, tiempo y santificación. No podemos vivir pretendiendo que aunque ahora somos una semilla diferente, vivir igual que antes va a traer fruto. Y la Biblia dice, yo los he elegido para que ustedes den mucho fruto y su fruto permanezca. Entonces, la Biblia nos habla de los agentes de santificación. Obviamente es la oración y el ayuno, pero la Biblia también habla de que la palabra nos santifica, que los siervos de Dios nos santifican. La Biblia dice que ustedes son perfeccionados por los siervos de Dios, por pastores, maestros. Somos perfeccionados por los siervos de Dios. Pero todo lo que hacemos, escucha, es un ejercicio para la santificación. ¿Por qué lees la Biblia? Para tener fe. ¿Por qué escuchas la palabra? Para tener fe. ¿Por qué oras? Para tener fe. ¿Por qué ayunas? Para tener fe. Y como la fe es la base de la santidad, que la santidad es el fruto de haber creído con todo tu corazón, ese es el proceso en el que tú y yo estamos hoy. Cuando una persona es comprada, redimida, salva por la sangre de Cristo, en su espíritu es santo inmediatamente. Acuérdate que los seres humanos que somos, espíritu, alma y cuerpo. Cuando una persona es salvada, ¿qué es? Es santa inmediatamente a nivel espiritual. A nivel espiritual es santo. Dios le quita el espíritu del ego y le da el Espíritu Santo. O sea, es santo inmediatamente. Pero después el espíritu tiene que santificar el alma. Y ese proceso es el que tarda mucho. Por eso hay personas que creen que el cambio es un acto milagroso solamente, que una persona va a hacer una oración y que de repente todas sus tentaciones se van a ir, que ya no va a tener vicios, que ya no va a sentir ganas de hacer algo contrario a la voluntad de Dios. No, oigan, no. Lo que cambió una vez más fue el ADN. ¿Qué sigue de ahí? Necesitamos entrar en un proceso de santificación. Y ese proceso sí requiere de nuestra disciplina, sí requiere de nuestra entrega, sí requiere de nuestra búsqueda. Porque Jesús lo dijo claro, ¿sí o no? Dice, ustedes busquen el reino. El reino ya se acercó. El reino ya se acercó. Fuiste hecho una nueva criatura gratuitamente. ¿Qué sigue? Busca el reino. ¿Qué significa eso? Siembra tu vida en el Señor, permanece en el Señor, confía en el Señor, vive para dar y servir. Y vas a ver la transformación de tu vida al ritmo que Dios ya diseñó. Porque esto es otra cosa. Y yo en algún momento intenté sembrar una cosa de estas. No, hombre, oiga. Yo vi un tutorial y dije, yo voy a tener aguacates en mi casa para el fin de año. Bah. Le puse unos palillos así, lo pones en un bote con agua, le salen 2, 3 raíces y tú dices, ya la hicimos, ¿verdad? No, hombre, oiga, no. La siembra si se seca es un problema. En verdad es todo un caso el poder. Ya se me olvidó que les estaba diciendo, ¿verdad? Es todo un caso. ¿Qué estaba diciendo, Mari? Pero no, algo iba a decir. Bueno, voy a seguir porque ahorita me voy a acordar. Entonces, necesitamos la santificación. Pero hay algo hermoso dentro de la oración y el ayuno que quiero reiterar, porque sé que tengo 2 domingos ya hablando de esto. Mira, la falta de oración es un acto muy soberbio de nuestra parte. Porque cuando tú no oras y no buscas a Dios, estás pretendiendo que tú puedes solo. Y te tengo una noticia dentro de todo esto. Tú y yo no podemos solos. Necesitamos la intervención de Dios en esto.
Por eso cuando tú oras, tú estás en un acto de humillación diciéndole: Dios, necesito de ti, soy un desastre. Ya lo intenté por mi voluntad, intenté cambiar, intenté ser diferente, pero no he podido. Entonces la falta de oración es mucha soberbia, porque es yo puedo, o la falta de ayuno es igual. Entonces cuando nosotros buscamos a Dios de esa manera, obviamente es un acto de rendición. Y aquí es donde empiezan las buenas noticias. Mira, el Evangelio son buenas noticias, ¿estamos de acuerdo? Y aquí es donde empiezan esas buenas noticias. Y es lo que te he estado diciendo durante toda la sesión. Te voy a ir leyendo algunos versos. Dice así Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Escuchaste bien? No solamente es una creencia, tú fuiste hecho hijo de Dios, hecho una semilla diferente. Te lo explicaba al principio. La caída inició con el mentiroso. ¿Bien? La salvación inicia con el fiel y verdadero. La Biblia dice que para esto apareció Jesús, para deshacer las obras del diablo. Bien, Satanás vino y nos dijo: Dios no es confiable. Jesús vino y dijo: tienes un Padre en el cielo que cuida de ti. ¿Te das cuenta cómo una mentira nos lleva a la caída y una verdad del Hijo de Dios nos lleva a la salvación? Por eso es: los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, ¿cómo ocurre la verdadera libertad? Te lo voy a poner en una frase igual. Esta frase creo que resume cómo es que opera en nosotros la salvación. Vuelvo acá, recuerda, ¿cómo ocurrió la caída? El mentiroso, la mentira, el miedo. Quiero que lo veas así, porque esta es la parte de la salvación. La salvación empieza con el fiel y verdadero. ¿Quién es? Cristo Jesús. Y el fiel y verdadero vino y nos trajo la verdad absoluta del universo. ¿Cuál es? Dios es amor. Esa es la verdad absoluta del universo. Es la verdad que sostiene la creación, que sostiene todo. Es la única verdad. Todo lo demás son verdades para adornar esa verdad. Pero esa es la verdad central de todas las verdades. Toda la verdad bíblica, todo lo que predicamos radica en eso. Dios es amor. Ahora, esa verdad debe cambiar mi identidad. ¿Qué dice la siguiente? Dice: yo soy a quien Dios ama. Sí, ya comprendí que Dios es amor, pero Dios no me desprecia. Sí, Dios no me mira con desagrado. Dios me ama. Yo soy a quien Dios ama. Y ese cambio de identidad debe llevarnos a un cambio de estilo de vida. Por lo tanto, ¿qué dice? Vivo para dar y servir. Eso que estás viendo en pantalla es el resumen de cómo opera la santificación en una persona. Así opera. Si tú estás convencido de que Dios es amor, después debes estar convencido de quién eres en Él. Y cuando una persona está convencida, otra vez, convencimiento es fe, su estilo de vida cambia como algo natural. Ya me acordé lo que estaba diciendo Mari. Entonces voy a volver al aguacate. Qué bueno que me acordé, ¿verdad? Pones el aguacate, le pones los palillos, lo pones en agua, le salen 3 raíces, lo plantas, no sirve para nada. Bueno, el detalle es lo siguiente, ya me acordé. ¿Por qué? Gracias, Padre, gracias, Padre. Yo puedo llegar con la semilla y decirle: crece en el nombre de Jesús, aleluya. Ponerle a Maluma para que crezca con estilo. ¿Nunca hiciste ese experimento de ponerle música a las semillas? A ver cómo yo lo hice alguna vez. Mi papá me hizo hacerlo. Semillas con música rock y semillas con música clásica. Frijolitos, pues. Bueno, pero tú no, mira, escucha. Tú no puedes acelerar el proceso de crecimiento de una semilla. Aunque le grites, aunque te enojes, aunque te desesperes, la semilla va a crecer a su ritmo. ¿Sí o no? Lo que puedes hacer, vuelvo a la misma idea, son cuidados, ¿sí? Disciplina y paciencia. Yo creo que la paciencia aquí es básica, pero los cuidados deben estar constantes en la vida de una persona. Cuando veas tu vida así, no desesperes, ¿sí? Necesitamos seguir viviendo según lo que Dios nos dejó, seguir creyendo en la verdad que Él nos dejó. Te voy a leer más versos, unos versos más. 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Escuchaste bien? Todas
todas son hechas nuevas. Segunda de Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Mira, este verso resume la restauración de todas las cosas. Ahorita leíamos, todo fue hecho nuevo, ¿verdad? Y es el mismo autor que después dice que Dios no nos puede dar un espíritu de temor, de cobardía, de miedo, todo lo que explicaba hace un momento, sino que el espíritu que ahora vive en nosotros es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y estas tres palabras, familia, son las tres palabras que yo usé para explicarte qué significa haber sido hechos a imagen y semejanza de Dios. O sea, ahora el espíritu que vive en nosotros nos regresa esa esencia y esa originalidad con la que fuimos creados. Este espíritu nuevo es un espíritu de amor, es un espíritu de poder o de fe, y es un espíritu de reino. Mira, ¿de qué? De dominio propio. Yo mando sobre mi mente, sobre mis emociones, sobre mi voluntad. Y para mí esto es hermoso, porque entonces puedo comprender lo siguiente: santidad no es portarse bien. Santidad es una condición del corazón. Porque hay personas que se portan bien por miedo, pero no quieren portarse bien. ¿Santidad qué es? Una condición del corazón. El salmista dijo lo siguiente: Dios, tu ley está en medio de mi corazón, por lo tanto me deleito en hacer tu voluntad. Hay una frase que me gusta mucho y es: querer pecar y no poder hacerlo es esclavitud, pero poder pecar y no querer hacerlo es libertad. ¿Te das cuenta? Yo tengo un cuerpo capaz de pecar y de hacer cosas en contra de la voluntad de Dios, pero no quiero. Entonces, santidad no es una conducta nueva. Una vez más, ¿qué es? Santidad es una condición del corazón, es un nuevo corazón. Si lo explico de una manera más humana, santidad es un apellido nuevo. Tú fuiste adoptado, elegido y hecho una familia. Tienes un apellido nuevo y ese apellido marca una forma de vivir. Entonces, creo que viéndolo desde esta perspectiva, el cristiano que dice: yo no puedo, imagínate, yo he escuchado eso. Es que yo no puedo dejar esto, yo no puedo dejar de hacer esto, yo no puedo dejar aquella actitud. Yo creo que está negando la fe que tenemos y negando el poder de Dios sobre nosotros. Pero quiero recordarte eso: tú y yo no podemos solos, necesitamos la intervención de Dios. Te voy a poner la última fórmula que resume cómo tú y yo pasamos de esclavitud a autoridad. ¿Cómo lo hacemos? A través de la fe y el amor. Una persona que vive en fe y en amor vive en autoridad. Y es así donde las circunstancias nos sirven a nosotros. La creación nos sirve a nosotros. Y la Biblia habla de eso, de cómo el generoso es bendecido, de cómo a través de la fe tú y yo somos bendecidos. ¿Te fijas? Cuando una persona vive en confianza y vive en generosidad y servicio, el mundo le sirve a él. Dice la Biblia: el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. O sea, cuando una persona vive en fe y amor, no necesita andar detrás de las bendiciones. La bendición lo sigue a él. Y esa es la diferencia. Yo ya no sirvo al mundo, el mundo me sirve. O sea, en el sentido de que hay un resultado de mi fe y de mi amor por Cristo. Y te leo el último verso, y esta es tu promesa. Recuerda esto: si te ves así, dale tiempo, disciplina y paciencia. ¿Qué? Dale tiempo, disciplina y paciencia. Te leo el último verso porque es tu promesa. Primera de Juan 5:4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Ahora sí puedes darle un fuerte aplauso a Jesús. Adelante, chicos, la banda puede pasar, por favor.